El 15 de octubre conocimos la novela ganadora del Premio Planeta 2020 y la novela finalista. Dos libros que formarán parte de la historia de uno de los galardones literarios más prestigiosos del mundo. Por eso, nuestro amor por la lectura hace que llevemos 69 años premiando novelas y autores que nos hacen vivir experiencias inolvidables. Eva García Sáenz de Urturi, Aquitania. Premio Planeta de Novela 2020. Aquitania es un thriller medieval que parte de un suceso histórico que fue la muerte del duque de Aquitania, que era el hombre más rico y más respetado de Francia, de toda la cristiandad. Cuando parte de peregrino a Santiago de Compostela, allí, frente al altar mayor, cae fulminado, envenenado, muere, y esa muerte levantó ya sospechas históricas por su conveniencia. Y esta novela parte del punto en el que su hija, que su heredera, con solo 13 años, queda al frente de la inmensa Aquitania, y ella, obsesionada y convencida de que detrás de la muerte el asesino de su padre es su señor, el rey de Francia, decide un plan suicida, y es falsificar el testamento de su padre y casarse con el heredero, a quien ella cree débil, del del rey de Francia, que es Luis el Joven, y para parir aquitanos, educarlos como aquitanos y poner un aquitano en el trono de Francia. Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti. Finalista Premio Planeta de Novela 2020. Es un viaje y es un homenaje a la vulnerabilidad. Es un viaje a los secretos familiares, a las verdades escondidas. Es un viaje que hace Gabriel, la protagonista, a través de una pérdida, y cómo ella logra reconocerse y juntar a la familia, ¿no? Donde cada personaje tiene como algo que resolver y se resuelve a través de una pérdida. Un océano para llegar a ti es una novela que habla de la transformación que vive una mujer de unos 40 años a raíz de volver a casa, de encontrarse con su padre, de encontrarse con esos malentendidos que los ha mantenido tan en secreto. Es una historia de cómo la incomunicación nos aísla a todos y nos hace menos vulnerables. Por eso hablaba de que Un océano para llegar a ti es una historia sobre la vulnerabilidad, es una historia sobre las pérdidas, pero es una novela esperanzadora, que habla de lo bello de la vida a pesar de las sombras de la vida. El lector, cuando se asome a la novela, lo que va a encontrar pues es un thriller medieval y un homenaje al nombre de la rosa, por lo que tiene de investigación medieval, de venenos, contravenenos, de mensajes encriptados, de investigaciones en mercados parisinos, medievales, en abadías, y también un juego de tronos por lo que tiene de asedios a castillos, por lo que tiene de incestos, de ejecuciones sumarias, y también una bellísima historia de amor triangular a tres bandas. Encontrará una novela tierna, encontrará una novela donde los personajes le hablarán por sí solos, personajes todos ellos sin capas, en el puro estado de vulnerabilidad, personajes cotidianos, personajes que son pequeños ángeles o los héroes anónimos que todos tenemos y que a veces escuchamos poco, ¿no? Encontrará una historia de manta y té y de no parar de querer leerla, porque habla de esa belleza cotidiana, que como es cotidiana y es ordinaria, que está alrededor de nosotros, ¿no? Como que hablamos poco de ella. Es una novela que a ratos es más thriller que histórica, a ratos es más histórica que thriller. No he querido atarme a poner un 50% de thriller o de historia en cada capítulo, sino que he sido totalmente libre y me han llevado ellos realmente. O sea, me pedían más o me pedían más histórica o más thriller a lo largo de la novela y me he sentido muy libre de romper con los dos géneros y que me llevasen realmente los personajes. El título, Un océano para llegar a ti, refleja muy bien el espíritu de la novela. Es un océano, imagínate lo que tiene que atravesar Gabriel, un océano con lo inmenso que es, ¿no? Para volver a conectar con ella misma, para volver a conectar con su familia, para estar en paz,
para encontrar esa paz que todos ansiamos, esa paz de dentro, ¿no? Que cuando no la tienes, no la sientes. No sabes que en un estado de paz todas las piezas se mueven y se reequilibran, ¿no? Se vuelven a colocar y todo encaja, ¿no? Incluso en el desorden de la vida. La protagonista, Leonor de Aquitania, para mí era un personaje que había que poner en valor y recuperar. Tenía un valor inmenso que una adolescente de 13 años fuese tan buena gestora, se quedase al frente sin su padre, es decir, sin su mentor, del inmenso ducado de Aquitania, que gestionase también todos esos recursos naturales. Y Leonor es una persona que, pese a ser mujer en mitad de una etapa como es el medievo, que es tan de patriarcado, supo imponerse, pues fíjate, siendo huérfana y sin tener ninguna figura masculina que hablase por ella, ¿no? Esta mujer era muy, muy, muy admirada en la época y ella en esos tiempos era tremendamente popular. Se decía que era bella, que era alta, que sus trenzas llegaban hasta los tobillos. Fue la primera influencer de la historia en el sentido de la moda que llevó de Aquitania. Hablo de todos estos temas, de la crisis de la mediana edad, de un personaje adulto, ¿no? Que se encuentra en un momento de su vida que no tiene ni trabajo fijo, que no tiene una familia con la edad que tiene, que no tiene todo un piso o un hogar, ¿no? Fijo, sino que está pues un poco desnortada, ¿no? Entonces, de esas crisis que no hablamos tampoco, ¿no? que existe, ¿no? Yo creo que todavía estamos en una sociedad que seguimos unos estigmas pasados y todavía no hemos encontrado esos conceptos de construcción o estigmas de construcción de una sociedad que ya avanza por ahí, pero que mentalmente nos prejuzgamos desde esos estigmas, ¿no? Y ese choque es lo que hace que la protagonista, y Gabriel en este caso, como muchos otros en esta sociedad, sientan que no encajan. Pues hay una gran historia de amor que es que dos personas son enemigos, se odian, después se casan, después se conocen, después se respetan y acaban enamorándose. Un amor a fuego muy, muy, muy lento y que viene a través del tiempo, y es pues, una joven de 13 años, muy precoz, muy preparada, que ya había vivido el amor con su tío mayor, se casa con un joven totalmente inexperto de la vida, que tiene 17 años, que se le tiene por débil, por influenciable, por manipulable. Simplemente es un joven que es el segundón del rey de Francia, que no está llamado para reinar. Como su hermano mayor, el primogénito, muere, pues lo sacan de donde había vivido siempre, que era la abadía de Saint-Denis, que él simplemente quería ser monje. Lo sacan y su padre le obliga a ser rey de Francia. Este hombre que odia la violencia, que es tranquilo, que es muy sensible. Claro, me pareció un personaje que, pese a que la historia lo tiene por débil, a mí me pareció simplemente una persona que le tocó un oficio, un destino, que era precisamente lo más contrario a su carácter. Y encima le toca en matrimonio a una mujer fuerte, culta, que tiene una potencia que puede con él. Y pese a ello, tienen un amor muy puro. El amor es más fuerte que la voluntad. Es el claim de la novela, la base, el lema, ¿no? Y en la historia sí, en la historia vence el amor a la voluntad, a la terquedad, a la cabeza, a la razón. Es el lenguaje de las emociones y el rey, ¿no? de los sentimientos, que es el amor, que puede con todos, la verdadera santo grial. En este caso, Gabriel estaba muy terca, creía, ¿no? y puso mucho de su parte para que no venciera el amor, pero vence el amor. Los fans de la trilogía de La Ciudad Blanca van a encontrar la misma autora, la misma manera de escribir, los personajes igual de potentes que Kraken, el abuelo, Germán y Estíbaliz, pues se van a enamorar de Leonor, se van a enamorar de Louis, de Ray, de Suyer, incluso de San Bernardo, que era un rock and roll star de la época. Es decir, que los personajes tienen la fuerza acostumbrada de los personajes de la trilogía. Aquitania está llenísimo de giros, de investigación, y estoy convencida de que la manera de leer, la narración, la voz, es la misma, ¿no? El estilo literario es el mismo.
y estoy convencida de que se van a enamorar también de Aquitania. Una historia de fuego lento, pero a la vez trepidante, porque a la vez se suceden muchos misterios, encontrará seguramente paralelismos con su vida, ¿no? Conectará con ese laberinto emocional, porque es una historia que habla de las emociones que son universales, ¿no? De las familias, de los secretos, de los malos entendidos, de las lejanías, de las cercanías, del peso en la mochila que invisible, ¿no? que nos deja para bien y para mal la familia. Y el retorno a casa, ¿no? ¿Quién no ha vuelto a casa? ¿Quién no se ha encontrado en un momento determinado, perdido, y vuelve a casa? Y ese volver a casa le ha resultado revelador. Premio Planeta. Vive grandes historias.